Canadá aumenta su gasto en defensa al 5% del PIB para 2035. Censo de Canadá 2026 incluirá preguntas sobre orientación sexual. Las tasas de vacunación infantil se estancan globalmente y Canadá no es la excepción. Día del Refugiado, desafíos y transformaciones de la ONU en América Latina. Documental Hombres Relevo, vulnerabilidad, resiliencia y aporte de los inmigrantes. Esta es la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional. Estamos ya en la cuarta semana de junio de 2025. Desde Montreal les presenta María Gabriela Aguzzi en reemplazo de nuestro colega Rufo Valencia, quien se encuentra en unas merecidas vacaciones. Bienvenidos. El primer ministro canadiense Mark Carney anunció en La Haya, en Países Bajos, que Canadá y sus aliados de la OTAN han acordado aumentar drásticamente el gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interno Bruto anual para el año 2035. Esta decisión, que se llevará a cabo durante la próxima década, representa una importante victoria política para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien fue elogiado por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, por liderar esta iniciativa. El compromiso implica destinar un 3,5% del PIB a gasto militar principal y un 1,5% a infraestructura relacionada con la defensa, como puertos, bases y aeródromos. El primer ministro Carney reveló que este nuevo objetivo le costará al Tesoro Federal $150,000 millones al año, lo que se traduce en aproximadamente 107,000 billones en gasto militar directo. Carney destacó que este aumento no solo fortalecerá la defensa de Canadá y la protección de su soberanía e intereses, sino que también impulsará la economía nacional, creando nuevas industrias y empleos. Expertos como Dave Perry del Canadian Global Affairs Institute señala que este es el mayor aumento masivo del gasto militar en Canadá desde la Segunda Guerra Mundial o la Guerra de Corea. Si bien la opinión pública canadiense había apoyado abrumadoramente el antiguo objetivo del 2% de la OTAN, la aceptación de este nuevo y mayor compromiso es aún incierta. Esta es la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional. Por primera vez en la historia de Canadá, el censo 2026 incluirá preguntas sobre la orientación sexual de los residentes. Esta información será recopilada a través del cuestionario largo del censo que se enviará al 25% de los residentes canadienses en mayo de 2026. Las preguntas, aprobadas por el gabinete del primer ministro Mark Carney el 13 de junio pasado, buscan informar programas que promuevan la igualdad de oportunidades. Los encuestados podrán elegir entre opciones como heterosexual, lesbiana o gay, bisexual o pansexual, o escribir su propia respuesta. Sébastien Laroche-Côté, vocero del Departamento de Estadísticas Canadá, explicó que la cuestión de la orientación sexual fue identificada como una brecha de datos claves sobre la población del país. La información recopilada permitirá trazar un mapa más detallado de la situación geográfica y socioeconómica de las diversas orientaciones sexuales, combinar estos datos con información sobre personas transgénero y no binaria. Además, las respuestas ayudarán en la toma de decisiones gubernamentales, ya que la orientación sexual es un motivo de discriminación según la Ley Canadiense de Derechos Humanos. Otros países como el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda ya incluyen preguntas sobre orientación sexual en sus censos. Los detalles completos del censo se harán públicos el 4 de julio. Recuerden que pueden leer esta y otras noticias en nuestro sitio web radio-canada.ca/RCI/ES. Un nuevo estudio publicado en The Lancet revela que tras décadas de progreso, las tasas de vacunación infantil han comenzado a estancarse o a disminuir a nivel mundial desde 2010, y Canadá no es inmune a esta tendencia. El estudio analizó la cobertura de 11 vacunas infantiles en 204 países y territorios entre 1980 y 2023
basándose en más de 1.000 fuentes de datos. A nivel global, la cobertura de vacunas contra enfermedades como el sarampión, la polio y la tosferina se duplicó con creces, pero el progreso se detuvo incluso antes de la pandemia de COVID-19. Esta pandemia asestó un duro golpe a las tasas de vacunación, resultando en que más de 15 millones de niños en todo el mundo no recibieron las vacunas de rutina entre 2020 y 2023. Las razones para este estancamiento varían globalmente. En algunos lugares están relacionadas con la inestabilidad geopolítica y problemas en la cadena de suministro, mientras que en muchos países de altos ingresos, como Canadá, se vinculan con la desinformación y la reticencia a las vacunas. En Canadá, la cobertura de la mayoría de las vacunas ha disminuido desde principios de la década de 2000 y las tasas de vacunación contra el sarampión en 2023 estaban muy por debajo del umbral del 95% necesario para lograr la llamada inmunidad de rebaño. Ahora saludamos a nuestra colega Paloma Martínez, quien nos presentará un segmento con los reportajes de la semana. Hola Paloma. Muchas gracias, María Gabriela. Esta semana les hablamos del Día del Refugiado que se conmemoró en todo el mundo el 20 de junio y que aquí en Canadá permitió destacar los desafíos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, en la región latinoamericana, ya que ha tenido que reducir operaciones por falta de fondos. Melanie Galán, nacida en Canadá, es coordinadora senior de Relaciones Externas del ACNUR en la Oficina Regional de Panamá. Lo más grave es cortar el apoyo que brindamos a las personas desplazadas, refugiadas y apátridas en la región. Para darte unos ejemplos, en Costa Rica hemos tenido que recortar de más de un 40% los fondos. Nos vemos obligados a suspender servicios esenciales para miles de personas, muchas de ellas nicaragüenses, que están buscando protección en Costa Rica. En México, el número de solicitantes de asilo se mantiene. Sin embargo, hemos tenido que cortar el presupuesto y hemos cerrado varias oficinas en diferentes lugares del país. En Colombia, otra operación clave para la región porque representa no solo una de las poblaciones más grandes de personas desplazadas internamente en el mundo, con 7 millones de personas, también hay 3 millones de personas refugiados inmigrantes, la mayor parte venezolanos, y también sabemos que hay colombianos que se ven obligados de huir del país. Ha sufrido también grandes cortes, hemos tenido que suspender programas claves. Y otro de los reportajes de esta semana nos lo propusiste tú, María Gabriela. Se trata del documental Hombres Relevo, que muestra la vulnerabilidad y resiliencia de los hombres que participan en el programa del mismo nombre del Carrefour des Ressources en Interculturel de Montreal, protagonizado por Juan Manuel Zavala Salinas y dirigido por el quebequense de origen rumano Vladimir Chindea. Este cortometraje fue la única producción francófona en la serie Minutos Ciudadanos del prestigioso Festival Hot Dogs de Toronto. Durante la presentación del documental a la que asististe, Juan Manuel Zavala Salinas comentó lo siguiente. Si yo pude vivir ma vie ici au Québec, yo diría que Si pudiera dividir mi vida en Quebec, diría que hay dos pequeñas partes. La primera es, antes de tomar la formación Hombres Relevo, cuando llegué, toqué fondo, lo recuerdo muy bien. Estaba tan devastado, aislado en mi casa, porque no conocía a nadie ni nada. Y entonces encontré la formación Hombres Relevo, la vida me cambió muchísimo, empecé a recuperar la confianza en mí mismo. Después de eso, me reencontré con la persona que era, pero más fuerte, más resiliente. Après ça, j'ai retrouvé la personne que j'ai dit être, mais plus forte, plus résiliente. Eran las palabras de Juan Manuel Zavala Salinas. Solo mira el cielo, que la noche es buena para reconciliar. Y para cerrar este segmento les contamos que de paso por Canadá, la cantautora mexicana Natalia Lafourcade recibió este jueves el prestigioso premio Antonio Carlos Jobim. Este galardón fue creado en 2004 por el Festival Internacional de Jazz de Montreal para recompensar a un artista o un grupo que se haya distinguido con particular mérito
en el ámbito de las músicas del mundo. Como se dice, una bendición enorme, un blessing. Muchas gracias por estar aquí. Es un honor recibir esto aquí en este festival. Es todo por nuestra parte esta semana. Gracias, Gabriela, y querida audiencia. Muchas gracias, Paloma. Tuve el privilegio de estar en el momento en el que premiaron a Natalia Lafourcade en el marco del Festival Internacional de Jazz de Montreal y realmente fue un momento muy especial. Bueno, de esta manera despedimos la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional. Será hasta la semana que viene. Muchas gracias.